Hola, mi nombre es Jorge Capcha y estoy en el curso de Economía de la sección Q24B con el profesor Wilfredo Alarcón. Hablemos de los ciclos económicos, también conocidos como ciclos de negocios. ¿Y en qué consisten los ciclos económicos o de negocios? Los ciclos económicos describen los incrementos y las caídas en la producción de bienes y servicios en la economía. Para esto, se consideran las fluctuaciones que ocurren dentro de la actividad de la economía en un periodo determinado, que puede ser, por ejemplo, mensual, trimestral o anual. En general, los ciclos económicos se suelen medir utilizando el PBI real. Por lo tanto, el ciclo económico se caracteriza por incluir expansiones y contracciones. Es así que durante una expansión, la economía experimenta un crecimiento, mientras que durante una contracción, la economía sufre un declive, que se conoce como recesión. Ahora, hablemos un poco de las etapas del ciclo económico. Las etapas del ciclo económico son cuatro: auge, recesión, depresión y recuperación. En la primera etapa, uno, es auge o pico. Es cuando la economía llega a un nivel máximo de crecimiento. Es decir, los precios llegan a su tope y los indicadores económicos dejan de crecer. La segunda etapa, la recesión, consiste en periodos de contracción en los que aumenta el desempleo, se desacelera la producción, las ventas empiezan a caer por el declive en la demanda y los ingresos se estancan o disminuyen. La población empieza a percibir estos cambios sentidamente. Luego, le sigue la tercera etapa más crítica, la depresión. El desempleo es muy elevado y luego la producción cae en picada. Los consumidores y negocios tienen dificultades para asegurar el crédito. Las transacciones se reducen y las bancarrotas aumentan, lo cual significa un periodo de baja productividad e inestabilidad social. Finalmente, tenemos a la recuperación o ascenso de la producción. En esta etapa la economía empieza a revertir la marcha. Los precios bajos estimulan un incremento en la demanda. El empleo y la producción empiezan a subir y los prestamistas empiezan a aperturar sus cofres. Pero, ¿cómo se mide la expansión en contraste con la recesión? La expansión se mide desde el piso del ciclo económico anterior hasta el auge del ciclo actual. En cambio, la recesión se mide desde el punto de auge hasta el piso. Existen tres tipos de indicadores del ciclo económico: los adelantados, los coincidentes y los rezagados. Los adelantados son aquellos que cambian antes que el PBI real y miden la confianza de los agentes económicos. El seguimiento de estos indicadores permite anticiparse a las fases del ciclo. Los coincidentes cambian al mismo tiempo que el PBI real, por lo que permiten estimar el presente de la economía. Y por último, los rezagados, los cuales son aquellos que cambian después de las variaciones del PBI. Por ello, nos dan una idea de la duración de las recesiones. Ahora hablemos un poco acerca de los desempleados y el desempleo. Los desempleados son los individuos que forman parte de la PEA, vale mencionar la población económicamente activa, que no tienen trabajo y lo están buscando activamente, para lo cual cabe explicar los diversos tipos de desempleo que existen. Los principales son el desempleo cíclico. Este tipo de desempleo existe cuando los individuos pierden su trabajo como resultado de una caída en la demanda agregada, que está directamente relacionada con el nivel de producción.
Luego tenemos al desempleo estructural. Este ocurre cuando ciertas industrias experimentan un declive, debido a cambios de largo plazo en las condiciones del mercado. Es de largo plazo e involuntario, y principalmente se debe a una incongruencia entre las capacidades de la persona y los puestos laborales, que seguramente han experimentado cambios tecnológicos. Por último, mencionaré el desempleo friccional o temporal, también llamado desempleo de búsqueda. Este ocurre cuando los trabajadores pierden su trabajo actual y están en el proceso de encontrar otro. Cabe mencionar que algunos trabajadores también dejan su trabajo para buscar otro que atienda mejor a sus gustos y cualificaciones. Para reducir este tipo de desempleo, básicamente lo único que se hace es mejorar la información disponible para reducir el tiempo que dicha búsqueda le toma al trabajador. Cabe la posibilidad de que el desempleo cíclico no exista en alguna economía. En ese caso, lo que queda serían el desempleo friccional y el estructural. A eso se le conoce como pleno empleo. Y el nivel de desempleo en dicha situación se conoce como tasa de desempleo natural. Entonces, ¿qué podemos decir del subempleo e informalidad? Se conoce como subempleo a la condición de los trabajadores que no se encuentran satisfechos con su trabajo. Aunque no existe uniformidad a nivel global con respecto al subempleo, podemos clasificar al subempleo en dos tipos principales: visible e invisible. En cuanto al subempleo visible, podemos poner como ejemplo a la situación cuando los trabajadores sienten que deberían trabajar una mayor cantidad de horas. En general, se dice que son trabajadores que realizan menos de 35 horas de trabajo a la semana, aunque tienen disponibilidad para una mayor cantidad. Por otro lado, hay trabajadores que sienten que los ingresos que reciben no son suficientes. Esta lamentable situación se conoce como desempleo invisible e incluye a los trabajadores que, cumpliendo con 35 horas semanales o más, reciben ingresos insuficientes para adquirir lo que se conoce como una canasta mínima de consumo. Finalmente, hablemos de la informalidad laboral. Cuando un trabajador no cuenta con beneficios laborales ni acceso a la seguridad social, se dice que tiene un empleo informal. Estos puestos de trabajo suelen atraer mano de obra poco calificada y ser de carácter temporal. Por estos motivos, es un indicador de la calidad del empleo desde el punto de vista del trabajador que lo demanda.